La serie Conociendo a nuestro Dios o los nombres de Dios, es una, bueno, Carmencita el martes pasado, antepasado, ella nos hizo una gran introducción sobre el tema. Ahora, la idea es que nosotros poco a poco logremos ir conociendo a nuestro Dios, porque estudiar los nombres de Dios nos enseña mucho en cuanto a su carácter y en cuanto a su naturaleza, ya que esto es como una declaración de esa revelación que Dios tuvo para con los hombres, ¿verdad? Desde el principio de la humanidad, Dios revelándose a los hombres. Y bueno, como ya Carmencita nos habló del tema, ¿verdad? Nos hizo esa introducción del por qué nosotros debemos de conocer más a Dios. Yo quisiera leerles una escritura del señor Charlie Wright. Yo no sé si se pronuncia así porque yo con el inglés no tengo ningún problema, ¿verdad? No entiendo nada. Pero nos dice así literalmente, los muchos nombres de Dios en las escrituras proveen revelación adicional de su carácter. Estos no son meros títulos conferidos por el hombre, definitivamente que no. Son las propias descripciones que hace Dios de sí mismo y como tales van a revelarnos a nosotros muchos aspectos de su carácter. Por medio de sus nombres, el Señor declara esa grandeza que Él tiene, ¿verdad? Por ello el salmista decía, oh Jehová nuestro Dios, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre por toda la tierra. Entonces, ahora vamos a tener la oportunidad de hablar de Elohim, Adonai y de Jehová. En esta ocasión voy a hablar de estos tres, pero sabemos que el estudio no termina ahí el estudio ahora de del conocimiento pleno de Dios, sino que mis hermanas van a seguir con el tema, ¿verdad? Entonces, Elohim, la palabra Elohim tiene un significado muy lindo que es Dios, o sea, el Creador Todopoderoso. Y es uno de los nombres a través de los cuales se da a conocer a Dios en el Antiguo Testamento. Elohim se deriva de la raíz que significa fuerte y poderoso. Dice que aparece 2312 veces en el Antiguo Testamento. Aparece en el primer versículo de la Biblia, en el Génesis 1:1, cuando nos dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí está nuestro Elohim, nuestro creador. En este versículo, la palabra de Dios se traduce en la palabra hebrea donde viene dicho nombre, que es Elohim. Y en un sentido etimológico, me río porque, bueno, ya parezco a mi pastor Manuel, ¿verdad? Con esas palabras extrañas que a él le gusta enseñar, pero yo tengo que hacerlo, ¿verdad? Porque tuve que buscarlo, porque obviamente no tenía idea de qué quería decir esto, ¿verdad? Pero ese sentido etimológico es el estudio de las palabras antiguas, ¿verdad? Entonces hoy aprendimos algo más, ¿verdad? Por lo menos una palabra. Etimológico, el estudio de las palabras antiguas. ¿Qué significaba o qué significa dioses? Ya que esta es una palabra en plural. Dicho sea de paso, los hebreos pensaban que al unirse a este plural existían más más de un Dios verdadero, ¿verdad? Y los llevó definitivamente al politeísmo, ¿verdad? Que era que ellos creían que existían muchos dioses verdaderos. Pero esta palabra en plural, nosotros hoy día nos hace referencia a dos cosas. Primero, con respecto a la naturaleza de Dios, por supuesto. Por un lado, nos sugiere desde el mismo Antiguo Testamento la pluralidad, o sea, la existencia de varias personas en la Trinidad Divina, lo cual se revela totalmente en el Nuevo Testamento con las personas del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Uno puede ver esta gran verdad de la pluralidad de las personas, claramente nos llega a nosotros por los pasajes que encontramos en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en la creación en el momento de la creación del hombre, se deja ver la presencia de esa pluralidad divina cuando en Génesis 1:26 nos dice,
Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y esa palabra hagamos nos sugiere la presencia de pluralidad de personas. Y también tenemos otro pasaje del Antiguo Testamento que nos sugiere lo mismo. Y es cuando se relata el acontecimiento de la confusión de lenguas en la Torre de Babel. Vamos a leer el Génesis 11, 5, 7. Génesis 11, 5, 7. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora, pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Aquí es donde Dios, es Dios quien está hablando, pero las palabras en plural, descendamos y confundamos, nos implica que hay varias personas, o sea que hay pluralidad de personas. Ahora, en lo segundo que sugiere el nombre de Elohim es unidad. Dios es uno y no hay otro fuera de él. Esto lo podemos leer en Deuteronomio 4:35. Deuteronomio 4:35 nos dice, a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. De esta forma, la palabra de Dios nos declara que Dios es uno nada más y que fuera de él no hay un solo Dios. O sea, la pluralidad en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo desde el principio de la creación. Y ahora también nos declara que no hay otro Dios fuera de él. O sea, que Dios sigue constantemente revelándose a la humanidad. Desde el Génesis en adelante, vamos a ver a Dios revelándose progresivamente, mientras se pone en contacto, en pacto con la creación, ¿verdad? Como su Elohim. Y entra específicamente en una relación muy, pero muy personal con el pacto de Abraham. Estas promesas del pacto que están en Génesis 2 y que no lo vamos a leer, pero encuentran su clímax y su cumplimiento en la revelación suprema de Dios, que es su Hijo Jesucristo. Y es aquí donde pasamos de una vaga comprensión de Elohim a un conocimiento pactado y relacional con Dios. El salmista dijo en el Salmo 109:26, ayúdame, oh Jehová, mi Elohim. Ayúdame, oh Yahvé, mi Elohim. Sálvame por tu misericordia. En tal oración ya nosotros vamos viendo un reflejo de esa comprensión salvadora de Elohim, del Dios creador y el Dios todopoderoso. Y cuando nosotros pensamos en este concepto de Dios, hermanas, yo no sé ustedes, pero a mí me hace sentirme muy segura. Primero, porque su creación es perfecta y nada fue hecho que no estuviera en ese plan perfecto de Dios para la humanidad. Segundo, que no hay otro Dios fuera de él, o sea, que no hay nada que pueda distraer mi atención, que no sea el único Dios verdadero. Y también nos habla también de un Dios todopoderoso. Este atributo del Dios en Elohim nos declara que su poder no tiene límites. El poder de Dios es ilimitado y que es único y no hay nada que Dios no tenga bajo su completo control. También puede entenderse como el Dios omnipotente, que el poder de Dios es esa facultad que Él tiene y esa virtud por la cual puede hacer que todo lo que Él quiera, todo lo que Él desee, todo lo que Él mande, se cumpla, ¿verdad? Y todo lo que dicta es en su sabiduría infinita, ¿verdad? Y todo lo que la pureza infinita y su voluntad determina. Ahora, la pregunta para nosotras va a ser en cuanto a nuestro Elohim, es si nosotras estamos
confiando plenamente en este Dios todopoderoso. Hagámonos la pregunta si nuestra confianza es Él, si tenemos esa dependencia total de nuestro Dios creador todopoderoso, omnipotente, o estamos creyendo o estamos ayudándole a Dios a hacer ese plan divino que tiene para cada una de nosotras, o si estamos dejando que Él tome completamente el control de todas las cosas, o si estamos tratando de hacer las cosas por nosotras mismas. Entonces, no hay ¿cómo les digo? Ninguna idea o que nosotros podamos no entender el día de hoy que Dios es el que tiene el control. Y depositémosle el control a Él y es ahí cuando las cosas salen bien. Cuando nosotras tomamos el control, es ahí donde todo se va de cabeza, ¿verdad? Como decía Marianita, se pudre todo. Bueno, eso es a grosso modo porque son 3, ¿verdad? Entonces tengo que hacerlo un poco corto, pero ese es nuestro Elohim, ese Dios creador, todopoderoso, en el cual se basan todas las cosas. Adonai, el significado de Adonai es más tierno, digo yo, a mí me enterneció mucho, porque su significado es Señor, mi Señor. Entonces, al pensar en eso, a mí se me llenó la cabeza de Señor, mi Señor, y me sentía así como que estoy a sus pies, ¿verdad? Adonai dice que se deriva del significado de una raíz que significa gobernar, soberano, controlador, amo, dueño, señor, majestuoso, y todas esas palabras lindas con las que nosotras a veces describimos a nuestro Dios cuando estamos en comunión con Él. Este nombre se usaba para reemplazar a YHWH, porque no se puede leer, ¿verdad? Que son las siglas. YHWH, el cual era un nombre que se considera demasiado sagrado para pronunciarlo. Y también en el griego Kyrios, ¿verdad? Que también significa Señor. Señor, y Kyrios en griego también significa Señor, igual que Adonai. Por eso ese es el nombre con que los judíos designaban a Dios, ¿verdad? Como su Adonai. Y como tal, es una palabra de origen hebreo que significa mi Señor. Antiguamente a los judíos, como habíamos dicho antes, estaba prohibido por cuestiones de respeto pronunciar el nombre sagrado de Dios. Y su nombre se compone de 4 letras con las cuales ya les dije. Estas 4 letras se conocían como el tetragramatón, que tetra quiere decir letras, y 4 y grama significa letras, o sea que eran 4 letras o sea que eran 4 palabras en el cual decían el nombre del Señor, que era el YHWH. Entonces, estas palabras dice que le fueron reveladas a Moisés, que Moisés se las reveló a su pueblo y que fue el que llegó a nosotros hoy en forma de tetragramatón con estas siglas, ¿verdad? De ese YHVE, del que ha derivado Yahvé. Yahvé era sustituido por los hebreos por Adonai. Es toda una historia, ¿verdad? Que le sale humo a uno en la cabeza, pero espero que ustedes estén entendiendo. Así, cada vez que los judíos se referían a Dios, como no podían decir su nombre y el Yahvé era completamente inteligible, entonces, porque si ellos leían ese nombre en las Sagradas Escrituras, que es el Tanakh, es un texto sagrado de los judíos que corresponde al Antiguo Testamento, si ellos lo decían, ellos podían hasta ser muertos, ¿verdad? O sea, los mataban. Porque Adonai dice que aparece como unas 300 veces en la Biblia, ¿verdad? Pero era para decir el Señor, mi Señor, como una forma muy, pero muy respetuosa. Un dato interesante
es que recientemente el Vaticano, a través del Papa Benedicto XVI, dispuso que había de evitarse el término Yahvé en la celebración de la liturgia católica, así como en virtud de ese término nunca fue usado en la iglesia hasta 1970 y llama a volver a emplear el Adonai del Antiguo Testamento y el Kyrios del griego, que significa el Señor, ¿verdad? Entonces, vamos a leer un poco de literatura donde nos habla de dónde aparece este Adonai en la Biblia. Aparecen muchos pasajes bíblicos como mi Señor. En Habacuc 3:19. Habacuc 3:19. Dice, Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervos y en mis alturas me hace andar. En este caso, la palabra hebrea que se traduce ahí como Señor es Adonai. Y esta, al igual que Elohim, se encuentran en plural. El nombre de Adonai a nosotros nos habla del Dios que está por encima de todos los seres creados, como amo, el dueño, el Señor de todas las cosas y donde toda la creación se sujeta a su voluntad. Porque este nombre también fue aplicado ya desde el principio al Dios de Israel, ¿verdad? Ellos así le llamaban. Y se utilizan en el Antiguo Testamento 427 veces, expresando esa soberanía de Dios. Pero vamos a leer un poquito más de la Biblia en Génesis 18, el 3, el 27 y el 30. 3, Génesis 18:3. Y dijo, no. y dijo. Sí, perdón, Gisela, disculpe. Sí, está bien, disculpe. Sí, Génesis 18:3. Y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Leo el 27. 27, sí. Ajá. Y Abraham replicó y dijo, he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Y dijo, no se enoje ahora mi Señor, si hablare, quizá se hallarán allí 30. Y respondió, no lo haré si hallare allí 30. Ahora, también lo encontramos en el Éxodo 23:17. Dice, 3 veces en el año se presentará todo varón delante de Jehová el Señor. Entonces, nosotros vemos aquí que reconocer a Dios como Señor es reconocer esa soberanía sobre nosotros para que gobierne autoridad, pero una autoridad total sobre nuestra vida, ¿verdad? Dios es un amo al cual Él quiere que le sirvamos por amor, siervos entregados, no por obligación, sino por una gran gratitud hacia Él, ¿verdad? Porque nosotros también a veces tenemos, al igual que con Adonai, Adonai es nuestro creador, nuestro Dios todopoderoso, pero aquí es ese Señor el cual todo le pertenece y nosotros debemos de estar pensando si Él está gobernando nuestra vida, si estamos dejando que Él tome control de todas las cosas o estamos ayudándole al Señor a tomar nuestras propias decisiones sin esperar su respuesta a nuestras peticiones. Porque si Dios es nuestro dueño, si Dios es nuestro Señor, si Dios es majestuoso, deberíamos estar viviendo una vida en total dependencia de Él. Porque eso, si yo vivo en dependencia de Él, es porque Él es mi Señor. Él es Señor, Él es mi Señor. Y a mí esa palabra en serio como que me motivó a no sé qué, porque yo me imaginaba, yo un puntito ahora a la par del Señor con todo su poderío y con todas las cosas, digamos, que yo puedo decir que mi vida empezó a depender de Él desde un día en que le conocí, ya hace más de 25 años. Y entonces es cuando yo digo,
Señor, mi Señor, es que lo encierra todo. Yo no sé por qué para mí eso encierra todo. No sé para ustedes, pero a mí, el que me digan que Él es mi Señor, o sea, es el dueño mío, completamente mi dueño, que hace 25 años que yo le acepté y desde hace 25 años Él es mi dueño. Y ojalá que todas podamos entender la magnitud de lo que significa que Él es nuestro Señor. Bien, ahora vamos a hablar de Jehová. Jehová es ese nombre más conocido por todas nosotras, ¿verdad? Y por muchos, por todo el mundo, ¿verdad? Porque él sí se deriva de la raíz ser y vivir. Es el nombre de Dios que se identifica como un Dios que se interesa completamente por el hombre. Ese Dios que se interesa, que empieza a hacer un acercamiento hacia la humanidad, ¿verdad? Y eso nosotros nos confirma cuando leemos acerca de su trato con el hombre, ¿verdad? Proveyendo esa relación de redención por medio de su Hijo Jesucristo y que se reveló al hombre para salvarlo, ¿verdad? De manera igual que Elohim. Elohim demuestra poder. Jehová demuestra a Dios interesado completamente en el hombre. Aparecen muchos nombres compuestos con el nombre de Jehová que demuestran la relación de Dios con el hombre. Y este nombre Jehová revela la esencia misma de Dios. Hay un debate en cuanto a cuál de la manera correcta para llamar al nombre de Dios. Los israelitas se debatían en que no se podía usar el nombre de Jehová en vano, lo mismo que pasaba con Elohim, no se podía usar el nombre, conforme al mandamiento de no tomarás el nombre de Dios en vano. En hebreo, el nombre se usaba en forma de tetragrama o venía también del tetragramatón, que hablamos de Elohim. Solo que Elohim se mencionaba YHWH. Adonai es YHVH. Es la única diferencia que existe entre los dos y ambos eran de 4 letras para que no se entendiera su significado y así este nombre, reemplazándolo por Adonai o reemplazándolo por Señor, porque algunos sacerdotes se equivocaban, ¿verdad? Y eran llevados a la muerte. Y es así como nosotros llegamos a uno de los nombres por medio del cual se le conoce más a Dios en nuestra lengua española, que sería Jehová. Como a manera de historia, ahora la versión Reina Valera 1960 presenta a Dios con el nombre de Jehová por primera vez en el Génesis 2:4. Bueno, Génesis 2:4, el hombre en el huerto de Edén. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Ahí aparece por primera vez el nombre de Jehová. Más sin embargo, hay otras versiones como la Nueva Versión Internacional, Dios habla hoy, la Biblia al día y otras versiones de tantas versiones modernas que existen hoy, ya no usan ese nombre, ya no lo usan, no usan el nombre de Jehová. Esas traducciones lo llevan a Señor. Ya no le dicen Jehová, sino que le dicen el Señor. Esto a manera de información, ¿verdad? Porque también de igual forma la lengua inglesa traduce su Biblia como Lord, que quiere decir también que traducido es Señor. Por eso desde los siglos de los siglos los hebreos utilizaron el tetragramatón al momento de escribir el nombre de Dios. Y ya como les expliqué anteriormente, jamás se utilizó vocales, ¿verdad? Ya que consideraban, porque las vocales son las que forman una letra, ¿verdad? Entonces, ya que consideraban que lo mejor era escribirlo para así evitar esa pronunciación y evitar la posibilidad de tomar ese nombre de Dios en vano, ya que era el tercer mandamiento y así lo prohibía, al igual que con Adonai. Y lo vemos en Génesis 27.
no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Esto es lo que nos dice Génesis. Al no tener vocales, el nombre de Dios se hacía completamente imposible pronunciarlo. Y por consiguiente los israelitas no podían usarlo, evitando así que alguien pudiese utilizarlo en vano y cometiera ese terrible pecado, ¿verdad? Por último, se opina que añadir a este tetragrama las vocales que se encontraban en la letra Adonai, eso cambió completa el nombre por Yahvé. Y la verdadera transcripción, que quiere decir Yahvé, es aquel que es, ¿verdad? Entonces, el problema con todo esto, este enredo, ¿verdad?, fue que con el paso de los siglos, la pronunciación de su nombre se perdió completamente. Pero hubo unos masoretas. Los masoretas eran unos judíos muy tradicionalistas que ellos preservaron las escrituras del Antiguo Testamento. No sé si ustedes han oído hablar de ellos. Nosotros en un estudio, Manu nos habló de los masoretas, que eran judíos muy tradicionalistas. Entonces ellos ya decidieron usar la A y la O de Adonai. Y ahí al introducirlas en medio del tetragramatón, entonces la pronunciación del mismo surgió como Yahovah, y es de donde se translitera o se termina siendo el nombre Yahvé, y es un idioma, en nuestro idioma, pues llegaría a ser Jehová. Con esta palabra de Jehová, muchos eruditos creen que hoy en día que la pronunciación más cercana al nombre sería Yahvé en lugar de Jehová. Mas, sin embargo, aún con todo esto, ambas opciones de pronunciación, Yahvé o Jehová, no tienen la certeza. No tienen la certeza de que sea la pronunciación correcta del nombre de Dios, que se perdió hace muchos siglos, y por eso muchas versiones de la Biblia sugieren usar el tetragramatón como Señor, o sea, como Adonai. En cuanto al significado del nombre de Dios, podemos ir a ese momento en que a mí no se me agarró como algo en la piel, se me puso chinita ahora cuando llegué a ese convencimiento del cual les voy a hablar, que es cuando lo que realmente es verdadero, lo que realmente salió de la boca de Dios, es en cuanto a ese significado del nombre de Dios, porque nosotros podemos ir inmediatamente al momento cuando Dios le revela a Moisés su nombre. Y es aquí cuando a mí me agarra una cosita, ¿verdad? Génesis 3, del 13 al 15. Dice, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es eso lo que has hecho? Dania, Génesis 3, 13 y 15, al 15. 3, 13, el 15. 15. Ah, Sí. se lo dije mal, entonces lo copié mal. Perdón. Bueno, yo lo voy a leer de aquí de mis notas. Dice Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además también le dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con el que me recordarán por todos los siglos. A mí, no sé, a mí me dio chinita y yo me sentía así porque yo digo, mira, así es Dios diciendo, ese soy yo soy el que soy, el yo soy, ese es nuestro Dios. Así es que todos los nombres que hayan existido, ¿verdad? No dejan de tener un significado, revelándonos esa esencia de Dios mismo,
pero cuando Él mismo se revela como yo soy el que soy, yo soy el yo soy, aquí vemos cómo el Señor revela a Moisés esa pregunta que se estaban haciendo todos los hebreos, ¿verdad? Cuando se ha perdido ese nombre, pues llegar a esta conclusión de que Él es el que es, o sea, no necesita un nombre, ¿verdad? Entonces es interesante que esta es la única parte de la Biblia donde nosotros vemos a este Dios revelando Él mismo su propio nombre. En otras ocasiones, la misma Biblia, por inspiración del Espíritu, lo hace, ¿verdad? Porque aquí vemos, pero cómo está traducido en el Señor, ¿verdad? Y Dios dice, yo soy el que soy. Definitivamente para mí es impresionante porque estas palabras provienen del hebreo y prácticamente da una idea de ese Dios autoexistente, ¿verdad? Qué hermoso, cómo nos explican tantas cosas, ¿verdad? Porque definir su nombre, considerando su majestuosidad, considerando su poder, es difícil en gran manera. Definitivamente para el ser humano es difícil poder poner el nombre de Dios. Entonces, Él es el que es, ¿verdad? Él es hoy y así es como Él se reveló a su pueblo Israel por medio de Moisés. Pero también es aquí, hay un Dios que nos está enseñando a nosotros mucho en cuanto a Él, porque Dios es el que ha sido desde el principio de los tiempos y es el que está presente hoy día y seguirá siendo el mismo a través de toda la humanidad. Y su ser es eterno, su ser permanece, su ser es inmutable, en su gloria es inmutable, su gloria es accesible también a todo aquel que busca e invoca el nombre del Señor. Además, aquí vemos cómo el Señor se da a conocer a Moisés cuando le dice, aquí así dirás a los hijos de Israel, Jehová el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Todo este concepto de su nombre tal vez haya sido un poco difícil de entender, pero lo que sí nosotros no debemos de olvidar y debemos de tener muy en claro es que Dios es aquel Dios que permanece fiel a las promesas a través de los siglos. Y por eso se hace llamar el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, porque hace referencia a lo fiel que son sus promesas, a lo fiel que Dios se ha mantenido a sus promesas desde el principio de los siglos. Y así se mantuvo fiel con el pueblo de Israel. Pero lo más hermoso, hermanas, es saber que Él sigue manteniéndose fiel a nosotros también, que también esas promesas son nuestras gracias a que Dios desde el principio de los tiempos ya tenía ese plan maravilloso para la humanidad, para todos aquellos que creen en el nombre del Señor y aceptan a Jesucristo como nuestro Salvador, nuestro único Salvador. Es hermoso ver a Dios revelándose a los hombres de esa manera, desde el principio hasta los finales de los tiempos. Él va a seguir en su plan de revelarse a la humanidad. Elohim, el Dios creador, el Dios todopoderoso, ese Dios que no hay nadie, que es único, que es el único, que no hay más después de Él. Adonai, mi Señor, mi gran Señor, mi Rey, mi Señor, es todo, ¿verdad? Y Jehová, ver a un Dios acercándose con amor a la humanidad. Con todas esas características es imposible, hermana, no sentirse protegida, no sentirse amada y no sentirse confiada de Él, porque a veces olvidamos quién es Dios, a veces olvidamos que sin Dios nosotras no somos nada, que somos como el pámpano, ¿verdad? Que sin ellos, sin Dios nosotros no podemos ir a ningún lado. A donde vayamos no nos podemos esconder, dice la palabra de Dios, que de a dónde nos esconderemos del Señor, en ningún lado. Él nos conoce, Él sabe quiénes somos, Él sabe nuestra condición, Él sabe cómo estamos en este momento, pero lo que sí nosotras debemos de estar muy seguras es que no podemos ir a ningún otro lado que no sea a los brazos de amor de nuestro Señor, el Todopoderoso, el Creador, el Omnipotente, el todo, ¿verdad? El todo.
Porque, hermanas, ¿saben qué es lo más lindo de todo esto, de conocer esta historia? Es que Dios sigue siendo el mismo de ayer, de mañana y de siempre. O sea, es el mismo Dios desde el principio de los siglos, ¿verdad? Y lo será hasta que nosotras nos vayamos de este mundo. Y si no nos vamos antes, esperar la venida del Señor, ¿verdad? Para conocer a nuestro Elohim, a nuestro Adonai y a nuestro Jehová, nuestro Señor, Dios Todopoderoso. Pues es todo lo que les puedo hablar respecto a estos nombres, ¿verdad? Y creo que ojalá que les haya quedado claro porque no es fácil, ¿verdad? Y pero sí, lo más importante de todo esto es que Él sigue siendo igual. Él permanece fiel, así como estuvo fiel con los judíos, está fiel con nosotros hoy, permanece siempre fiel. Vamos a orar. Señor y Padre, te damos gracias, Señor, porque a ti te plació, Señor, dar a conocer tu nombre a sus hijos, Señor. Y ese gran yo soy debería de ser suficiente para nosotros, Señor, para saber que tú eres el único Dios verdadero, que tú eres el único Dios omnipotente, que tú eres el único Dios creador, que es al único que le podemos decir, Señor, mi Señor. Gracias, Padre, porque por medio de estos estudios vamos a conocerte cada vez más, Dios, y sabemos que siempre, Señor, siempre desde el principio de los siglos, tú has estado comunicándote, has estado acercándote a nosotros, Señor, y saber que hoy día ya te tenemos, Señor, saber que hoy día te pertenecemos, Padre, y que cada vez que conocemos más de tu carácter, Señor, y de tu divinidad, podamos estar cada día más confiadas y más seguras. Como decía Pablo, Señor, sabemos en quién hemos confiado. Gracias, Dios, te damos infinitas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.